Buenas a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están ¿Qué las? tal, Rodrigo? Buenas, viejito, ¿cómo estamos, ¿Cómo estáis? muchachos? Bien, bien, gracias. Vamos a esperar ahí unos minutitos para que se conecte todo el mundo. Hay gente conectándose todavía. Aló, ¿cómo estás, Buenas, Rodrigo? buenas. Buenas, señor Castillo, ¿cómo estamos? Aquí andamos ya acomodándonos para partir. Vengo acá a la pieza, weón. Buena, buena. Ya, vamos a sacar la cámara yo y el audio. Nos vemos. Vamos a esperar entonces unos minutitos más, 5 minutitos, 4 minutos más para que se sume. Hay un montón de gente que se está conectando y comenzamos. Eso, buena, Reinaldo. Buenas tardes. De Concón, un gusto. Ese don Cepu. ¿Cómo está, don Cepu? Gracias por estar presente. Le damos 2 minutitos más y ya comenzamos. Hola, Daniel, un gusto. Qué bueno tenerte por acá. Hola, Rodrigo. Hola, hola. Oye, bueno, la idea es que vamos a hacer una, una charla un poco más interactiva que las otras que hemos hecho anteriormente. Seguro estaba claro que íbamos a hacer un grupo más reducido, dado que es un tema un poco más técnico de lo que vamos a hablar ahora. Y por ahí no tanta gente le interesa, entonces la idea es que vamos a hacer una clase bastante más interactiva de lo que hemos organizado hasta este momento. Así que la idea es que podamos hacer preguntas eh, en vivo y cómo se llama, y poder resolver todas las dudas que se vayan generando. Los aportes también son importantes. Toda la gente que quiera aportar, encantado de recibir aportes. Estamos un minutito más y empezamos. Ya, muchachos, estamos. Démosle. Estamos entonces. Vamos a conversar el día de hoy. Carretes, reels, spoon reels, finger, spools. Vamos a hablar también de boyas, boyas abiertas, boyas cerradas, con la idea de que podamos conocer un poco más de lo que hay, entender un poco más qué es lo que tenemos, cuáles son las funciones de lo que tenemos y poder aprender a usarlo tal vez de mejor forma, aprender distintas técnicas que podamos conocer para lo que tenemos y tal vez darle un uso distinto a lo que le hemos estado dando hasta el momento. Entonces, vamos a arrancar primero con todos los tipos de carretes que existen. Tengo una serie de carretes aquí, ¿cierto? Tenemos carretes, tenemos unos por aquí, ¿cierto? Tenemos otros por acá. Vamos a ver lo que tenemos y algunas cosas que no tenemos. Hemos traído algunas imágenes, ¿cierto? Para poder representarlas. Entonces, lo primero que vamos a presentar son algunos carretes antiguos que se usaban hasta hace un tiempo, ¿cierto? Que
a mí por lo menos ya me han dejado de ir acomodando un poco para trabajar, ¿cierto? Este carrete era un super carrete hace, si yo no sé, 10, 15 años atrás, era un carrete muy usado, ¿cierto? Esto de la marca Dybrite, carrete que si bien era bastante cómodo, ¿cierto? Se empezó a ver que tenía algunas deficiencias en general, dadas principalmente por el asa era muy grande, era muy incómodo, ¿cierto? Y podía tender a el enganche, ¿cierto? Entonces esta asa podía tener al enganche constantemente, sobre todo porque el carrete uno no lo lleva en el bolsillo, sino que lo lleva en un lugar más o menos colgando, ¿ya? La otra desventaja que tenía, ¿cierto? Que en su tiempo yo incluso intenté aquí subsanarla, ¿cierto? Colocarle una cinta, era que a través de este orificio de aquí, el carrete permitía que si no se mantenía una tensión constante cuando el hilo, ¿cierto? Ok, el hilo sale, se va hacia arriba, ¿cierto? Pero en algún momento si no se mantenía una tensión constante, lo que podía ocurrir era que el hilo, aquí en esta posición, ¿cierto? Se diera una vuelta y se metiera por aquí. Entonces, si el hilo pasa y cabe por aquí, cabe por ahí en esa entrada, no funciona. La verdad, si hay alguien que ha tenido este tipo de carretes o alguno similar, ¿cierto? Estoy seguro que a más de alguien le pasó que producto de que no tuvieron la tensión constante, no tuvieron tensión constante aquí, entonces fue y se les metió por ahí. Lamentablemente cabe por ahí el hilo y no es posible... y no es posible liberarlo cuando estoy debajo del agua. Entonces, ¿eso qué puede implicar? Que el carrete se va hacia arriba junto con la boya y eventualmente, ¿cierto? Si hay viento fuerte o hay algún tipo de marea, ¿cierto? Fuerte, entonces podría significar que se va a perder, se pierde el carrete, ¿cierto? O perdemos la función del carrete, que es lo que nosotros principalmente queremos, que es mantener una línea para poder controlar nuestro ascenso. Entonces, esa era una de las principales ventajas que tenía este carrete. Era un super carrete, era súper cómodo, ¿cierto? Pero ya definitivamente va quedando un poco atrás. Otro carrete que yo he visto mucho, ¿cierto? Que la gente usa y que tiene, a mi forma de ver, por supuesto que es mi posición, a mi forma de ver, este tipo de carrete así. No lo tengo físicamente, ¿cierto? Por eso hice una impresión. Este tipo de carrete así, a mi forma de ver, es un carrete que tiene un mecanismo el cual puede fallar. Por lo tanto, esa traba que tiene ahí, si no se mantiene constantemente abierta, esa traba puede implicar que se enganche y que se pierda el carrete y se vaya hacia arriba junto con la boya y perdemos carrete y boya. ¿Ya? Por lo tanto, a mi forma de verlo, a mí no me acomoda, aparte que es muy voltoso, muy voluminoso, ¿cierto? Y el carrete que en general es algo que llevamos enganchado. Imagínense llevar este tremendo aparatoste, ¿cierto? Parecemos árbol de Pascua, que es justamente lo que nosotros evitamos cuando queremos hacer ¿cierto? Una inmersión donde queremos llevar la menor cantidad de cosas colgando posible. ¿Ya? Entonces, este tipo de carretes que yo les muestro aquí, también, ¿cierto? Tiene la deficiencia que por ahí atrás, en la parte de atrás, cabe el hilo, uno, y tiene este sistema que pudiese eventualmente trabar, si no abrir constantemente mientras el hilo se está desenroscando, y en esas trabas que tiene ahí poder engancharse e irse. ¿Ya? Entonces, otro tipo de carretes que nosotros tenemos y que están bastante buenos son estos así, y estos sí me gustan mucho. Este, lamentablemente, el mío está en la playa, por lo tanto no lo pude traer, ¿cierto? Hubiera sido ideal tenerlo, pero la característica importante es que es un carrete consistente, es un carrete grande, ¿cierto? Es un carrete para arriba de 60, 80 metros, este tiene 120 metros, exactamente el mismo que tengo yo, y la gracia que tiene es que no tiene ningún espacio por donde pueda entrar el hilo, entonces tiene esta protección para que el hilo nunca pueda entrar por ahí, y en esta parte de aquí no entra, no cabe el hilo. Entonces, mientras el carrete no te permita que el hilo se pueda quedar enganchado, fantástico, súper, tiene una asa súper cómoda, es pequeñita, ¿cierto? Es algo que te permite mantenerla aquí cómodamente en la mano, siempre sin necesidad de que vaya a haber algún enganche en ninguna parte del carrete. ¿Ya? Después pasamos a los spools, ¿cierto? A los finger spools, que son estos que tenemos así, ¿cierto? Tenemos una serie de finger spools.
tenemos de distintos largos. En general, la mayoría de los que encontramos son aproximadamente de 30 metros, es lo habitual. Hay algunos más pequeñitos de 15 metros, ¿cierto? Este es de 30 metros, ¿cierto? Este es de 15 metros, y estos que tenemos más grandes aquí son de 40 metros. Lo ideal de cómo yo voy a definir de cuánto es el largo de mi carrete, lo ideal es que yo voy a definir cuál es la profundidad máxima a la cual voy a ir. El objetivo del carrete es que tenga la posibilidad de sacarme desde el fondo, ¿cierto? Producto de que se presentó un problema, ¿cierto? Estoy medio incómodo, estoy con un compañero con problema y quiero ir ascendiendo constantemente sin ir perdiendo la flotabilidad. A veces uno, producto de que está resolviendo un problema, pierde el control de la flotabilidad, se va hacia abajo y a lo mejor se puede separar del grupo o irse más profundo, ¿cierto? Sobre todo si voy teniendo problemas de aire en el ascenso. Entonces, a mi parecer, estos sistemas de spool son lo más cómodo que hay hoy en día, es lo más simple, es lo más fácil de utilizar, ¿cierto? Ocupan muy poco espacio y a mí por lo menos hoy día es lo que me encanta llevar, excepto por por el carrete grande, ¿cierto? Que para cuando hago inversiones de más de 60, 70 metros es lo que se necesita llevar. Ideal que el carrete tenga un tercio por lo menos más de línea de lo que yo voy a utilizar, o sea, si voy a hacer un buceo a 30 metros, ideal que al menos tenga 40, 45 metros de línea. Acuérdense que producto de si hay un poquito de corriente o hay un poquito de viento en la superficie, la línea se va a quedar en diagonal y eso va a implicar que voy a necesitar mucho más hilo si es que estoy lanzando en la boya desde el fondo. Esto considerando de que yo estoy tratando de resolver un problema. Obviamente si va todo bien y todo tranquilo, voy a tirar mi boya desde los 15 metros, probablemente 15 a 20 metros, y va a ser súper sencillo, va a ser un buceo normal, habitual, no va a tener ningún problema. Sin embargo, si estoy en algún problema, por ahí voy a querer lanzar mi boya desde profundidad para poder ascender constantemente. Estos carretes son de plástico, básicamente, ¿cierto? Distintos materiales, pero plástico. A mí me gustan de plástico mucho más que lo que son los de aluminio. ¿Por qué no me gustan los de aluminio? No tengo de aluminio, no uso aluminio, ¿cierto? Pero los de aluminio, ¿por qué no me gustan? Por ahí el brillo, ¿cierto? Anda bien, ya, por ahí no brilla tanto. Entonces, ¿por qué no me gustan los de aluminio? Primero porque el de aluminio puede abollarse, ¿cierto? Con un golpe se abolla y pierde su forma, ¿cierto? Y pudiese no fallar durante la inversión. Y lo segundo, que es lo que más me importa, es que el de aluminio no se mantiene en su lugar estático cuando va ascendiendo. Entonces, si yo libero la boya, el spool de plástico se mantiene en su lugar. Si yo lo pierdo por cualquier cosa, si yo lo suelto, el spool se va a desenroscar, ¿ya? O va a liberar la línea y se va a quedar en ese lugar. El de aluminio se hunde. Por eso que a mí personalmente los de aluminio no me gustan. Se ven súper bonitos, son cómodos, son livianos por sobre todo, ¿cierto? Pero a mí personalmente los de aluminio no me gustan porque se hunden cuando yo los libero, y segundo, es muy fácil que se abollen si es que se golpean los... dime, René. René parece que quiere hacerme una pregunta. Dime nomás. No sé si hay alguien que tiene alguna pregunta. Lo tenía en silencio. Lo tenéis en silencio tu micrófono, René. Sigue estando en silencio tu micrófono. Tenéis que quitarle el silencio al micrófono. No, no se te escucha nada, René. Ahí. Bueno, dejémosla para más adelante la pregunta, encantado de volver atrás si es que es necesario. ¿Ya? Entonces, bueno, estábamos en los gustos, ¿cierto? Respecto a los spools. Después otras consideraciones importantes
Otras opciones importantes de los spool, ¿cierto? Hay algunos spool que son los que a mí me gustan, que tienen los orificios bastante grandes, como este, por ejemplo, que tiene un orificio bastante grande y cómodo. Esto te permite que yo pueda enganchar fácilmente cualquiera de los clips que estoy utilizando, ¿ya? A diferencia de otros, por ejemplo, como este, que tiene el orificio bastante pequeño, estos orificios son bastante pequeños y entran un poquito más apretados los ganchos, sobre todo cuando estoy buceando en agua fría como la que buceamos nosotros, y queremos tener facilidad para hacer toda nuestra operación debajo del agua. Lo que queremos es que esto entre con facilidad y con comodidad. ¿Ya? Entonces, por eso que a mí personalmente me gustan estos spools que tienen los orificios bastante grandes, ¿cierto? Es mucho más cómodo por lo menos para poder trabajarlo. Ah, respecto entonces, antes que pasemos a las formas de enganche, ¿cierto? De los sistemas de lanzamiento de la olla, yo personalmente tengo todos mis clips marcados, ¿cierto? Por la gran cantidad de clips que uso. En general los tengo todos marcados, ¿cierto? Así yo sé que estos son mis clips y que no se van quedando por ahí, no porque alguien se los vaya a querer quedar, ¿cierto? Sino que por ahí, como son todos iguales, alguien se pudiese confundir y pudiese pensar que era el de él y en realidad no era el de él. Entonces a mí me gusta tener mis clips en general todos marcados. Entonces yo cuando hago una salida a bucear o voy a hacer algún curso, por la gran cantidad de clips que llevo, en general los llevo todos marcados, y cuando no están marcados tengo mi cinta, ¿cierto? Estos están marcados con cinta aislante. No interrumpo ahí el recorrido, ¿cierto? Del gancho para nada, y los dejo marcaditos, ¿cierto? Para que no se pierdan. Ahora, tipos de mosquetones que nos vamos a encontrar. Los mosquetones que nos vamos a encontrar hoy día, ¿cierto? Tenemos de distintos tamaños, ¿cierto? Este me parece que es de 12, este me parece que es de 10 milímetros de largo. Lo que a ustedes les acomode. A mí me acomoda este de 12 milímetros, 12 o 13 milímetros creo que es bastante bueno, es bastante cómodo, ¿cierto? Es lo que he estado utilizando hasta el momento en general, ¿ya? ¿Cierto? Me parece súper cómodo para el enganche, me parece súper cómodo, ¿cierto? Para poder acarrearlo, trabajar con él, sobre todo con guantes, cuando pusiéramos con guantes. Pero también hoy día me encontré no hoy, o sea, ya hace un tiempo, ya me encargué varios y me estoy cambiando todos mis clips a este tipo de clips. Me encanta este tipo de clips nuevos que son de X-Tip, ¿cierto? Están muy cómodos, están muy buenos, por una característica bastante simple. Este tipo de clips que nosotros tenemos aquí, ¿cierto? Ya sea este simple o el que es o este que es más grande, ¿cierto? Cualquiera sea de ellos, tiene la desventaja de lo que tenemos ahora, tiene la desventaja de que este tipo de clip permite el enganche, ¿cierto? Esto, aunque yo lo quiera liberar hacia un lado, esto está siempre enganchado, ¿ya? Entonces es una forma de enganche que tenemos con este tipo de clips que no va a ocurrir con este tipo de clips, ¿cierto? Donde podemos aquí rápidamente liberarlo y nos engancha producto de que aquí tiene una liberación a 90 grados. Otra cosa importante es que tiene la parte del engancho del clip, ¿cierto? Es mucho más ancha, sobre todo para cuando buceamos con agua fría, ¿cierto? Los dedos a veces están medio incómodos y eso puede permitir que lo puedas enganchar con mayor facilidad, ¿ya? Entonces, no sé si hay alguien que tiene alguna pregunta por ahí, con el chat, sí. Rodrigo, Sí, soy René. bueno, René, cuéntame. Bien, ¿cómo estáis? Estoy en el tablet de las chicas, así que, oye, Ya, lo vale. que te quería preguntar, que quedé con la duda del de aluminio, del carrete de aluminio. Si tú lo enganchas con el doble ender a la boya, ¿por qué si tú lo sueltas se te va a caer o a bajar si está supuestamente en el nivel que yo quiero que esté con la boya fija? Ok, lo que yo me estaba refiriendo era puntualmente que separé, ¿cierto? Ya separé carrete con boya, separé carrete con boya, entonces aquí, por ejemplo, vamos nosotros a simular como que tenemos nuestra boya enganchada, entonces tenemos nuestra boya enganchada en un sistema simple, ya separé carrete con boya,
boya a la superficie, se fue mi boya hacia la superficie, ¿cierto? Y en esa ida a la superficie, si yo libero un spool, si yo lo libero y lo suelto, el de aluminio se hunde, el de plástico se queda así, en esa posición. Se va a quedar en esa posición, aunque yo lo suelte, aunque esté suelto, se va a quedar en esa posición desenroscándose, o eventualmente se puede ir un poco para arriba, pero no se va a ir hacia el fondo. El de aluminio se va hacia el fondo, el de aluminio se hunde. No sé si se me entiende lo que te quería explicar. Sí, ok. No ¿Ya? me ha tocado que me ocurra, pero lo entiendo. Mira, haz la prueba, si tienes un carrete de aluminio, haz la prueba, lanzas la boya y una vez que ya la boya se va yendo hacia la superficie, suelta el carrete de aluminio y te vas a dar cuenta que el carrete de aluminio se empieza a hundir porque es metal y obviamente pesa mucho más de lo que pesa Eso. el hilo, el nylon, ¿cierto? Por lo tanto se la va a ganar y se va hacia el fondo. En cambio el de plástico, si yo lo tiro al agua, tiene flotabilidad neutra, se queda ahí, no se hunde. Ok, gracias. ¿Ya? Ya, entonces sigamos. Estábamos con entonces los carretes, ¿cierto? Estábamos viendo que por lo menos a mí personalmente me gusta mucho el tema de los enganches. Estábamos hablando, perdón, de los clips, ¿cierto? Y los clips a mí personalmente me gustan estos que son de 13 milímetros, que son bastante cómodos y bastante fáciles de manipular. Les estaba presentando estos que son de X-Dip, ¿cierto? Que está muy bueno, ¿cierto? Producto de que el gancho está cómodo, ¿cierto? La apertura además es mucho, si ustedes la comparan, fíjense, es mucho mayor. Ahí más o menos quedan iguales, es mucho mayor, ¿cierto?, en este sistema de gancho que en este otro que es el clásico que hemos tenido y hemos utilizado hasta el momento. Están bastante buenos estos clips de X-Dip, la verdad es que yo hoy día estoy cambiando todos mis ganchos a este tipo a este sistema de mosquetones, están súper buenos. Lo que sí no me gusta, ¿cierto? Y esto yo se lo recomiendo en general, les recomiendo a todos que utilicen acero inoxidable, ¿cierto? En general hoy día prácticamente todas las marcas, todos los clips son de un acero inoxidable relativamente de buena calidad. No he encontrado incluso los que venden por ahí, ¿cierto? Que no son de ninguna marca, los venden de relativamente buena calidad. Lo que no me gustan son estos de bronce, ¿cierto? Que si bien son muchísimo más baratos y por ahí a veces la gente los compra más baratos, pero aunque no lo crean, tienen la tendencia a irse trabando a medida que va pasando el tiempo, producto de la corrosión. Entonces los tengo que mantener lubricando, los tengo que ir lavando. En cambio, estos de acero, la verdad, yo no los lubrico, no les hago nada, ¿cierto? Los uso con cierta frecuencia, si los voy a guardar durante un tiempo, un poquito de WD-40, ¿cierto? En la parte donde están los resortes y ya está el problema resuelto, ¿ya? Entonces, estos en general de bronce a mí no me gustan tanto, ¿cierto? Pero si hay alguien que le gusta utilizarlos, fantástico, tiene que lubricarlos con más frecuencia. Son más baratos, ¿cierto? Pero a mí me gusta en general para este tipo de elementos de buceo trabajar con inoxidables. Vamos entonces a ver cómo hacemos entonces cuando tenemos un spool y cómo vamos a hacer el enganche con las boyas. Entonces, aquí yo voy a tener un spool, ¿cierto? Donde obviamente lo primero que hago cuando compro un spool de nuevo, o sea, de cero, lo que voy a hacer es liberar por completo el hilo, lo voy a soltar completo, ¿cierto? Voy a desenroscar todo el hilo, desenrollar todo el hilo, y me voy a asegurar de que esté bien firme al spool. No necesariamente los fabricantes los van a colocar mal puestos, pero eventualmente quiero estar seguro siempre al 100% de mi fuente de que esto está completamente bien enganchado. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero. De ahí entonces voy a volver a colocar la línea y esa línea la voy a colocar y la voy a enrollar, ¿cierto? Intentando hacerlo hacia un lado y hacia el otro, cosa que no vaya generando coca, cosa que cuando lo libere no esté el hilo torcido. Y por último, entonces le voy a dejar un espacio suficiente, voy a dejar un espacio suficiente para que pueda entrar con facilidad, ¿cierto?, el mosquetón y no tengamos que estar haciendo fuerza, como pasaría en este caso ahí, ahí que tenemos un poco más de contraste, ¿cierto? Donde tendría que yo estar peleando con el hilo para poder hacer lo que entrara, ¿cierto? Entonces cuando entra muy apretado, a veces es difícil engancharlo y obviamente va a generar alguna dificultad. Entonces le dejamos el espacio suficiente como para que ahí, para que pueda entrar el hilo con facilidad.
perdón, el mosquetón con facilidad. Entonces, una vez que ya tenemos definido la cantidad de hilo que vamos a dejar en nuestro carrete, de ahí entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un loop, vamos a hacer una amarra suficiente como para que, ¿cierto?, pase mi mano completa por aquí, ¿ya? Y esto nos va a permitir, ¿cierto?, que entre el carrete por completo cuando pasemos. Entonces, cuando cortamos, ¿cierto?, nosotros cortamos el hilo a cierta distancia. Importante que le vayamos a pegar una quemada aquí, ¿cierto?, con un encendedor, lo vamos a quemar, cosa que esto quede completamente, no se vaya a deshilachar, que ahí bien trabado, ¿cierto? Y entonces vamos a hacer un loop suficientemente largo como para que entre mi mano completa cómodamente, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros le hacemos este loop, vamos a hacer este loop aquí, ahí. Entonces, una vez que nosotros hacemos este loop ahí, va a quedar más o menos este espacio ahí, ¿ya? Ahí se nota más o menos, ¿cierto? Este es el loop que nosotros vamos a dejar. Lo dejamos bien ordenadito aquí, lo apretamos que quede bien firme y ya va a estar. Después en la otra parte, en el extremo de acá, le vamos a hacer un segundo loop en la punta, un poquito más pequeño, ¿ya? Este va a ser un poquito más pequeño y ya les voy a mostrar para qué va a servir este. Este extremo de la punta de aquí le hacemos un nudito. ¿Para qué? Para que cuando yo esté trabajando con guantes o cuando esté trabajando con las manos frías, esto me permita poder agarrarlo con facilidad, que si solo estoy dejando la parte de la punta aquí, que a veces para los que buceamos en agua fría constantemente, sobre todo a los que les gusta bucear sin guantes, yo soy de los que buceo en general, no me gustan mucho los guantes, perdemos un poco de sensibilidad, ¿cierto? Entonces en buceos largos lamentablemente sí hay que bucear con guantes porque se necesita que la mano esté fina. ¿Ya? Entonces le hacemos este último loop, ¿ya? Y ya entonces con esto nosotros tenemos nuestro carrete ya completamente armado, ¿ya? Y tenemos este loop. Entonces, ¿cómo voy a trabajar esto para el enganche con mi boya? Entonces, las boyas, primero, le vamos a buscar un punto firme de enganche, ¿ya? Entonces, aquí tengo, por ejemplo, mi boya. Esta boya, importante que las boyas, cuando ustedes las tengan, ¿cierto? Algunas boyas tienen este sistema de velcro. Este sistema de velcro así para unirlas y no tienen ningún otro sistema de enganche. Este sistema de velcro tiende a soltarse y la verdad es que no tiene ninguna gracia andar con la boya colgando, ¿cierto? Cuando estoy en el agua, cuando la quiero liberar. Entonces por eso es importante que siempre tengan un elástico, ¿ya? Algunas de ellas ya vienen de fábricas con elástico, por ejemplo esta de aquí ya viene de fábrica con su elástico, a pesar de que además trae su velcro aquí, pero trae su elástico para que se mantenga firme. Entonces, una vez que nosotros ya encontramos un lugar firme, ¿cierto? Entonces este va a ser el lugar firme de la boya. En general lo voy a agarrar desde aquí. Algunas tienen este ganchito de plástico aquí, ¿cierto? Lo que se vea más firme. Yo personalmente me gusta pasarlo por aquí, ¿cierto? Entonces este loop que va a generar la boya, por aquí vamos a pasar el seno entonces que nosotros hicimos, o el loop que hicimos, por el carrete de vuelta y ya quedó completamente unido nuestra línea a la boya. Ya estamos listos entonces para poder utilizar la boya. Si se fijan, aquí quedó un pequeño loop, entonces yo podría eventualmente de aquí, por ejemplo, trabajarlo si es que lo quiero soltar, ¿ya? O eventualmente de aquí trabajar el gancho si lo necesitara enganchar para algo, me queda muy cómodo este gancho para poder trabajarlo, ¿ya? Aquí entonces lo que yo voy a hacer para hacer el lanzamiento de mi boya, para las que no tienen mucha práctica, es muy importante, ¿cierto? Por lo menos esta boya tiene una abertura por aquí por abajo. Entonces en el buceo recreativo no hay ningún problema, lo podemos hacer el inflado por medio de nuestro Octopus, ¿ya? No nos vamos a complicar con inflados más complejos. Y si las boyas tienen este sistema de inflado por la boca, ¿cierto? Lo vamos a inflar hasta que genere una leve tensión y ahí lo que vamos a hacer es separar la boya y el carrete de nuestro cuerpo, lo separamos completamente, o sea, lo extendemos hacia el frente y una vez que nos damos cuenta de que esto está libre, lo lanzamos hacia la superficie. Importante que cuando yo esté trabajando, ¿cierto?
esta línea de aquí o esta parte de la línea de aquí no se genere todo este espacio y que no quede un seno aquí bailando. Esto es seguro enganche. Esto es enganche en la tráquea del chaleco, ¿cierto? En el octopus que va enganchado, el octopus que va enganchado por aquí, tráquea del chaleco, lo que sea, va a generar enganche. Por lo tanto, es importante que esto se mantenga siempre lo más tenso y corto posible. Entonces, cuando yo voy a hacer el inflado, ¿cierto? Lo hago ahí, con esta misma mano, ¿cierto? Voy a tomar mi boya aquí, ¿cierto? Y tengo carrete de boya listo para inflar. Con esta utilizo el octopus, le coloco el aire y ya una vez que generó presión, cierta presión, voy a separarlo de mi cuerpo y la voy a lanzar hacia la superficie. En todo este periodo de tiempo, ¿cierto? El mosquetón con el que estaba trabajando no se queda en la mano. Esto es súper importante, que el mosquetón no se quede en la mano. El mosquetón, ¿cierto? Ahí al clip del chaleco, tal vez a veces alguna gente se lo mete traje húmedo, te lo puedes colocar aquí en el puño del traje húmedo hacia adentro, pero que no quede en la mano. El clip que quedó en la mano es clip que se va a perder, seguro, 100% que se pierde el clip. No hay ni una posibilidad de que no. Entonces, se va a ir la línea hacia la superficie y una vez entonces que ya tenemos la profundidad a la cual nosotros queremos hacer nuestra parada de seguridad o queremos destinar un cierto tiempo para poder detenernos, entonces lo que vamos a hacer es clipear nuestro gancho. Ahora, mi recomendación es que cuando clipeen, clipeen con el gancho hacia adentro. ¿Ya? Entonces vamos a clipear aquí, entonces clipeen con el gancho hacia adentro. Esto tiene una pequeña desventaja. Aquí yo solamente fui y clipeé de una sola vez. Esto te tiene una pequeña desventaja. Si esto se suelta la tensión, ¿cierto? El hilo se va a salir de aquí y esto va a puede generar un enganche, ¿cierto? Que después me va a incomodar. O esto se puede ir a enganchar y ese loop se puede ir a enganchar en otro lado. Entonces, muchas veces lo que nosotros podemos hacer es ya de una vez le damos un par de vueltas, generamos tensión y acuérdense que el clip hacia adentro. ¿Por qué el clip hacia adentro? Porque a mí me gusta trabajar con el clip hacia adentro. Porque puede existir la posibilidad de que con el clip hacia afuera, ¿cierto? Esto se pueda pasar a llevar y esto se abra. ¿Ya? Esto hacia afuera puede pasarse a llevar y esto se abra. Y eso es justamente lo que nosotros no buscamos que vaya a ocurrir. ¿Ya? Entonces con esto por lo menos yo generé tensión. Aquí no va a haber una liberación del hilo, ¿cierto? Yo generé cierta tensión, no va a haber liberación del hilo. Y esto obviamente me permite mantenerme tranquilamente haciendo mi parada descompresiva o mi parada de seguridad, lo que sea que yo estoy haciendo. ¿Ya? En general, cuando nosotros buceamos, vamos a intentar, ¿cierto? Llevar el carrete por un lado y la boya por el otro. ¿Por qué? ¿Cuál es el principio de esto? Llevar la boya por un lado y el carrete por el otro implica que yo voy a evitar que ocurra esto. Imagínense alguien que lleva todo este chorizo colgando durante todo el buceo. Es un tremendo aparatoste. Esto sí o sí se va a ir. Si yo me lo voy a enganchar en la parte baja de mi chaleco, sí o sí se va a ir arrastrando en algún momento que me voy a acercar a algún lugar, a hacer alguna observación, ¿cierto? La gente que se lo engancha aquí va bailando aquí, ¿cierto? Va molestando. La gente se lo engancha aquí, ¿cierto? Interrumpe, por ejemplo, si yo necesito mirar mi manómetro, que lo debería llevar enganchado aquí, como lo hemos dicho siempre. Entonces esto va a llegar molestando. Si lo llevo en el gancho que tengo acá, ¿cierto? Va a interrumpir el libre acceso al octopus. ¿Qué es lo que recomiendo yo? El spool, ¿cierto? Al chaleco ocupa muy poco espacio, es algo muy pequeño, no necesitamos en buceo recreativo llevar un spool muy grande, ¿cierto? 30 metros es más que sobra. Y esto al chaleco. Esto lo voy a cuidar porque esto eventualmente se puede rasgar, ¿cierto? Se puede pasar a romper, a rajuñar en alguna roca, en algún naufragio, ¿cierto? Y esto se podría eventualmente romper. Otra cosa que es importante, que esto tiene que quedar siempre protegido. Si se fijan aquí tengo la válvula de inflado, ¿cierto? Esto no lo vamos a, ¿cómo se llama? A enrollar nunca así. ¿Por qué? Porque esto se va a pasar a enganchar, ¿cierto? Esto es un enganche seguro, ¿cierto? Y obviamente también se puede golpear. Entonces, lo que yo busco con esto es que no se dañe. Por lo tanto, esto va siempre hacia adentro.
Otra cosa que les decía respecto a las boyas, es que las boyas, un segundito, estamos aquí aceptando más gente que quiere ingresar. Entonces, respecto a las boyas, que solo utilizar el sistema de velcro implica que este velcro se puede liberar, ¿cierto? Se puede pasar a llevar y eventualmente debajo del agua terminó esta boya completamente extendida. Justamente lo que no quiero. Dijimos entonces que íbamos a intentar utilizar un sistema de boya, en la cual boyas siempre marcadas, ¿ya? Yo tengo todas mis boyas marcadas, todas tienen mi nombre, ¿cierto? Así todo el mundo sabe que cuando yo voy emergiendo, ¿cierto? Quién es el que está ahí y quién es el que lanzó la boya, no hay ninguna duda. Y obviamente a veces tenemos boyas similares a los de otras personas con las que estamos buceando, podrían eventualmente confundirse. Entonces, tengo completamente ya enrollada mi boya, ¿cierto? Esta también tiene el velcro, y el velcro ningún problema, me mantiene mi boya bastante apretada ya aquí, pero sin embargo yo igual voy a ir y voy a utilizar el elástico que yo extra que le puse, ¿cierto? Ahora, no importa lo que pase, ¿cierto? Si tiene elástico, en ningún momento esta boya se va a desenroscar, nunca, ¿ya? Y bien protegida la boya, cosa de que la boya no vaya nunca bailando, nunca se vaya a romper. Vamos a recoger aquí, porque se nos cayó. Entonces, otra cosa importante es lo que les quería decir. En buceo recreativo no hay ningún problema si es que nosotros llevamos nuestra boya con nuestro carrete unidos, ambos dos. Pero ¿de qué forma los vamos a unir? Los vamos a intentar unir de una forma que sea práctica. ¿Cómo es esto? Entonces, si yo tengo aquí, voy a utilizar un mosquetón para unir los dos, ¿cierto? Si yo vengo y tomo y uno los dos, lamentablemente aquí lo que ocurre es que esto queda muy apretado el carrete. Cualquier cosa que lo pase a llevar, esto a punta de aquí se podría romper del plástico. ¿Ya? Entonces, esto queda muy apretado, no siempre queda suficientemente holgado en el caso de que se pase a llevar y se pueda romper. Entonces, lo que nosotros vamos a intentar hacer es, dado que nosotros dejamos aquí un pequeño loop, ¿ya? De aquí entonces vamos a tomar esta porción de aquí. ¿Por qué no le sacas el velcro y le dejas solo el elástico? Porque el velcro viene incluido. La verdad no hay ninguna razón. No se los he sacado para no seguirle recortando más cosas nomás. Pero no hay ningún problema. Algunas boyas, por ejemplo, no traen velcro. Por ejemplo, tengo una mayor ahí, un ratito vamos a ver los distintos tipos de boya. Esta, por ejemplo, trae directamente un elástico. Bueno, en realidad es un elástico que traía, que ya está medio vencido, entonces yo le coloqué un elástico. Pero molesta al armar la boya. Sí, sí, definitivamente estoy súper de acuerdo. El velcro en realidad, bueno, uno en realidad arma su boya en superficie, lo arma con cierta... Yo se los dejo porque siento como que queda más firme nomás, no me complica armar la boya, pero sí debajo del agua es una cosa más que hay que hacer al sacarle el velcro. No hay... Sí, en realidad tienes razón. Podría ser que sacarle el velcro es cosa de cortarlo nomás, no hay problema. Esta, por ejemplo, no tiene velcro y ya definitivamente tiene solo elástico. Esto es lo que, en realidad, lo que queremos tener. Entonces, lo que estábamos trabajando aquí era cómo vamos a nosotros enganchar si es que queremos utilizar juntos. A mí personalmente no me gusta llevar boya y carrete juntos, prefiero llevar boya por un lado para no llevar un paquete tan grande, tan abultado. La boya siempre la llevo al bolsillo, en mi traje seco tengo bolsillo, en mis trajes húmedos también tengo bolsillo, por lo tanto lo llevo al bolsillo de mi traje o eventualmente al bolsillo de mi chaleco, pero el spool lo llevo por otro lado, por dos razones. Primero, para no llevar un elemento tan voluminoso colgando desde mi chaleco, uno, a no ser que ambos dos me los guardaran en el bolsillo, fantástico. Y dos, porque si lo pierdo solo una de las dos cosas. Si pierdo la boya, bueno, perdí la boya, pero no perdí el carrete y el mosquetón. Y si perdí el carrete con el mosquetón, perdí el carrete por un lado, pero no perdí la boya. Ese es el principio de pensamiento que tengo yo en el caso. Entonces, lo que estaba explicando es cómo, si es que los voy a llevar los dos juntos, cómo sería ideal unirlo. Entonces, voy aquí a pasar este loop por esta parte de aquí. Y entonces, de esta forma,
ya pudiésemos trabajarlo ahí. ¿Ya? Entonces, esta es parte de la línea, ya que ya llevábamos enganchada. Ahí, más el otro loop que tenemos, y ahí ya tenemos bastante asegurado. Entonces, cuando yo quiero hacer la liberación de esto, ¿cierto? Va a ser súper fácil. Solo desengancho aquí, mosquetón, ¿cierto? A mi traje, y esto ya queda completamente liberado para poder trabajar con él. Es por lo menos lo que a mí me gusta usar si es que tuviese que llevar esto completamente enganchado. Si no, la verdad lo que hago es definitivamente llevo el carrete por un lado, ¿cierto? Lo llevo bien firme, le doy entonces su par de vueltas por aquí, no me complico mucho con hacer nudos más extraños, ¿cierto? Y lo engancho tenso y ya lo llevo firme, ¿cierto? Y esto ya no debería liberarse. O eventualmente lo que también se puede hacer es, vamos a trabajar con este por aquí, la otra cosa que se puede hacer es no sé si hay alguien hasta el momento que tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que hacer. Encantado de leerlos o de escucharlos. Rodrigo, Sí, compadre, délo más. yo te quería preguntar, ¿en los carretes ocupáis alguna línea? Porque ahora hay varios carretes, son estas como trenzados, que es como típico, y unos medios planos, que no sé, serán sintéticos, no sé cómo se llaman. Sí. ¿Pero ¿tendría alguna preferencia, no? Sí, la verdad, a mí me gusta 2 milímetros, el que es circular, no me complica. La verdad es que los que son más planos, ¿cierto? Que ocupan menos espacio en el carrete, ya es más ancho, pero ocupa menos espacio porque es más plano. Son cosas más exquisitas cuando estamos hablando de buceo en cuevas, cuando estamos hablando de buceo técnico, cuando estamos hablando de ese tipo de buceo. En general, si no, la línea que trae el carrete, estamos tratando de enfocar, principalmente la presentación a lo que es el buceo recreativo más que el buceo técnico, como para poder hacerlo abierto para todo el mundo. Sí, hay líneas planas, ¿cierto? Hay líneas que son cuadradas incluso, son relativamente cuadradas. No tengo ninguna preferencia, no tengo preferencias por ninguna, la verdad me acomodan todas. Mientras más grande sea, o voy a tener que tener un carrete más grande, pero personalmente no tengo ninguna preferencia. Alguien me pregunta aquí, el Lazo Sub me pregunta, ¿qué opinas de los ganchos snap de pesca? ¿Cuáles son los ganchos snap de pesca? Estamos hablando de qué tipo de mosquetones. Si me mandáis una foto por ahí, te lo agradecería para saber cuáles son específicamente. Conozco los snapper, pero no sé si son los mismos de los que estamos hablando. Si me mandáis una foto, Rodrigo, dígame, compadre. ahí lo estoy mostrando en el video. Espérate, bueno, es que no te tengo por ahí. No te, a ver, No sé si se alcanzan a ver. puta, no te veo, weón. Que hay una cachada de gente. A ver, Lazo Sur. Ahí está. Ah, ya, perfecto, ya, vale. Ahí están los snappers. Ya, mira, sí, no los he trabajado nunca en buceo, los snapper eso. No te sabría decir. Me parece que tienen un par de puntas ahí que pudiesen engancharse en algún lugar, la parte de arriba, en la otra parte tienen, ahí eventualmente podría tener, por ejemplo, ese snapper tiene la desventaja que tiene, por ejemplo, este sistema de ganchos así, de mosquetones así, que tienen la desventaja que se enganchan automáticamente. Esto, por ejemplo, no es algo que a mí me gustaría que ocurriera, ¿cachai? O este tipo de mosquetones así, ¿cierto? Que alguna gente, ¿cierto?, utiliza este tipo de mosquetones, genera un enganche automático, tal vez en un lugar donde yo no quiera que se enganche. Pero no los he utilizado nunca, la verdad. Consulta, ¿la boquilla de boya de meta o plástico? La boquilla de... Ah, ya.
te refieres a la... Te refieres a esta boquilla, te refieres a esta boquilla de aquí, ¿cierto? ¿Te refieres a esta boquilla de aquí? Sí, no, tal vez. Ok, esto me imagino Eso que... debe, eso Dígame, debe ser. No, ya, eso debe ser. esa debe ser, ya, ok. Mira, la verdad, personalmente, para lo que es el buceo en general, me da exactamente igual si es de plástico o es metálica. Sí, seguramente la metálica va a ser mucho más resistente que la plástica, ¿cierto? La plástica ante un golpe eventualmente, esta boquilla, perfecto. Esta boquilla podría eventualmente romperse, pero recuerda de que esta, para que se rompa, tiene que golpearse con algo. Y esto nosotros lo vamos a enrollar, obviamente el enrollado viene del otro lado, pero esto lo vamos a enrollar así. Por lo tanto, cuando yo voy a viajar con mi boya, voy a bucear con mi boya, esto va a estar siempre protegido. O sea, la verdad es que es difícil que eso se rompa. No veo con frecuencia, de hecho no recuerdo de haber visto alguna rota por ahí. ¿Ya? La verdad es que no hay no tengo ninguna preferencia. Lo que sí tengo yo, por ejemplo, hoy día, es este otro tipo de boquilla. Esta es metálica, pero esta no tiene ningún sistema para poder liberarla. Esta se infla directamente, ¿cierto? Entonces tiene un sistema unidireccional, ¿cierto? Solo entra aire, no sale, no tengo que activar absolutamente nada. Alguien me pregunta, inflado, preferencias de inflado con la boca, ¿qué es recomendable? ¿Usarla con la boca o inflarla con el latiquillo, ya sea el traje seco del BCD? Perfecto, excelente pregunta, don Sepu, ¿ya? Excelente pregunta. Esto se infla con un latiguillo extra. Mi forma de ver las cosas es que si yo desconecto el inflador de mi chaleco para inflar mi boya y después no puedo por alguna razón volver a conectar el inflador de mi chaleco, pierdo el inflador de mi chaleco, ¿ya? Lo mismo podría pasar con el traje seco. Yo prefiero este tipo de infladores, inflarlos con la boca, que es muy simple hacerlo, ¿cierto? Porque yo el inflado lo voy a hacer a profundidad, o sea, lo voy a hacer a más de 15 metros, entre 15 y 20 metros, si no, la boya no alcanza a expandirse lo suficiente como para que genere tensión o un inflado completo de la boya. Entonces, si están inflando o lanzando boya a 5 metros, realmente es absurdo, la boya no se va a inflar absolutamente nada y no va a cumplir su función. Entonces, yo personalmente recomiendo que esto se infle con la boca. De hecho, en buceo técnico se tiene que inflar con la boca, no puedes desconectar nada porque estás aumentando el riesgo de que ocurra algún problema. ¿Ya? Entonces, esto con la boca, obviamente, ¿ya? Entonces, la otra cosa que estábamos hablando es que en el enrollado, ¿ya? En el enrollado siempre esto va protegido, ¿ya? La válvula de sobrepresión y la válvula de inflado, esto va completamente protegido. Entonces, la inflamos de esta forma, ¿ya? Y de esta forma sí, entonces, como la vamos a llevar. Bueno, sigamos entonces con el sistema de enganches. Teníamos aquí nuestro sistema, ya, nuestro loop. Entonces, a mí personalmente, como yo les decía, yo prefiero llevarlo completamente por separado, ya. Entonces, yo hago mi enganche por un lado. El problema es que si tienes muy entumidos los labios, cuenta inflarlo con la boca. Sí, también. Entonces, es mejor llevar una que se abra por abajo, ¿cierto? Y ahí sí no tenemos ningún problema al abrirla por abajo. En buceo recreativo no hay absolutamente ningún problema de inflarla con el Octopus, no estamos corriendo ningún riesgo mayor, ¿cierto? Pero en buceo técnico se infla directamente con la boca, no te sacas ningún regulador de la boca, a no ser que sea estrictamente necesario. Y lo otro es que no presionamos el botón de purga, ¿cierto? Porque el regulador podría eventualmente entrar en flujo continuo y no detenerse, ¿cierto? Y eso no queremos que ocurra en ningún momento del buceo. Entonces utilizamos una que se abra por abajo y fantástico, se acaba el problema. Entonces tenemos distintos tipos de boya. Tenemos las boyas que se abren por abajo, ya que hoy día ya prácticamente todas ese tipo de boyas les vamos a llamar las DSMB, ¿cierto? Que son este tipo de boyas en las cuales yo coloco aire por aquí, ¿cierto? Por esta abertura, la inflo y la gracia que tiene es que una vez que llega a la superficie, no importa que la boya salga por completo hacia la superficie, la boya nunca se va a desinflar. ¿Por qué? Porque aquí dentro, en esta parte de aquí, ¿cierto? En la parte inicial, aquí tiene
aquí tiene una parte sellada es un estrechamiento que permite que entre, pero cuando se infla, se expande, esa parte de ahí se cierra. Entonces no permite que salga el aire de vuelta hacia afuera. Entonces esa es la gracia de hoy día, las boyas que se están utilizando ya, el famoso Delayed Surface Marker Buoy, ¿cierto? DSMB. Ya esas boyas que son abiertas por completas, que eran de plástico, que antiguamente se veían bastante, ya están absolutamente obsoletas. Si alguien las tiene, sígala usando hasta que muera, pero yo les recomiendo que ya hoy día se cambien a este tipo de boyas, ¿cierto? Por eso que las boyas vienen con una válvula de sobrepresión y algunas vienen con un sistema doble, o sea, un inflado por la boca. Si hay alguien que quisiera utilizar este sistema de inflado con una manguera, yo les recomiendo que lleven una manguera extra y que lo inflen con una manguera extra. No hay ningún problema, ¿cierto? Pero háganlo con una manguera. Obviamente tiene un sistema que no tiene gancho, lo cual impide que ésta pudiese enganchar y pudiese ir a la superficie, ¿cierto? Te pudiese llevar todo el enganche hacia la superficie. Entonces, este sistema, para mí personalmente lo que más me acomoda es este sistema que son de abertura por la parte de abajo, ¿cierto? Se inflan cómodamente, ¿cierto? Lo inflo con cierta tranquilidad, ¿cierto? Lo voy a inflar con poquito aire, no necesito inflarlo hasta que genere cierta poquito de presión para subir a la superficie. Me aseguro que está completamente alejado de mí, que no hay ningún riesgo de que esto se pueda enredar, ¿cierto? Carrete por un lado, boya por el otro, libero, se va a la superficie y estoy completamente tranquilo de que no va a haber ningún problema. Lo que tengo que evitar siempre es que se genere este loop. Este loop es peligroso, ¿ya? Entonces cuando yo voy a lanzar mi boya, me voy a asegurar de que esto esté bien enrollado, bien cerquita. Entonces, por un lado voy a mantener esto aquí, ¿cierto? Y con una mano, carrete en la mano, ¿cierto? Voy, abro con la otra, voy, tomo el octopus, le coloco el aire, esto se va hacia arriba, y una vez que coloqué suficiente aire, me lo separo del cuerpo, me aseguro que está completamente todo libre y libero hacia la superficie. No es necesario colocarle tanto aire. Cuando tengo que colocarle muchísimo aire, cuando estoy muy cerca de la superficie, y es justamente en el momento en que no es recomendado hacerlo. Por lo menos a mi forma de ver no es tan recomendado hacerlo, ¿ya? No sé si hay alguien más que tiene alguna pregunta por ahí. Sí, hay algunas preguntas. El problema es que si tiene muy entumido. Sí, ya, vale, ok. Habíamos hablado entonces de que si estaba muy entumido los labios, ¿cierto? Era difícil sellarlo con la boca. Sí, a veces pasa. Rodrigo, Pero... Dígame, compadre. ¿qué tamaño de boya en general recomendáis? Aquí hay de unos Buenísima 5, pregunta, excelente. La raja. Tenemos distintos tipos de tamaño de boya. Entonces, voy a mostrarles por aquí. Esto es lo más pequeño que yo tengo hoy, ¿cierto? Esta boya es de 1 metro, de 1,40 m, es la boya más pequeña que tengo. Esta boya es sellada por completo en la parte de abajo, ya solamente se puede inflar por este sistema de aquí, y este sistema también funciona como válvula de sobrepresión, tiene un sistema de sobrepresión, ¿cierto? Que si se expande más allá de lo que se puede, ¿cierto? Va a salir el aire extra por aquí por afuera. 1,40 m es lo más pequeño. Esta es una boya que está perfecta para el buceo recreativo, digamos, ¿ya? Buceo recreativo, yo soy un buzo relativamente liviano, no soy un buzo que peso mucho, ¿ya? Pero esto me va a sacar a mí del agua y a nadie más. Ahora, si soy un buzo que ya estoy un poco más avanzado, me gusta viajar, tengo cierto entrenamiento en el tema del rescate, estoy preparado o me siento preparado para ayudar a otra persona, mi recomendación es que tu boya sea un poquito más grande. ¿Eso qué implica la boya un poquito más grande, cierto? No me voy a ir tan al chancho, pero por ejemplo esta boya que tengo aquí, ¿cierto? Es una boya de 1,80 m, es una boya que tiene mucho más levante y que al tacto ya directamente se nota que es una tela más gruesa, es una tela mucho más consistente, es una boya, de hecho, estas boyas las estoy trayendo ahora, ¿cierto? Las traigo para mí, son fantásticas por lo menos, relación precio-calidad tan estupenda, Dive Express, 45, 46 dólares, una boya de 1,80 m, no la encontráis en ninguna parte hoy día, son reflectantes, ¿cierto? Vienen con material reflectante, doble tipo de inflado, ¿cierto? Por abajo, por arriba, la verdad andan súper bien la relación precio-calidad. Entonces, para mí una boya tiene que ser de calidad, una boya, no se compren boyas de mierda, porque la verdad es que, disculpen la palabra, pero es que hoy día hay boyas chinas que realmente son de juguete,
y el día que la necesites la boya no te va a cumplir. Si no te cumple la boya, no está cumpliendo su función cada vez que tú la llevas, solamente te está sacando fuera del agua. Pero si bien una de las funciones de la boya es que te saque fuera del agua, la segunda y la más importante, perdón, es que te saque en una situación de emergencia. Entonces, para eso existen algunas boyas ya bastante más consistentes. Esta boya que tengo aquí, por ejemplo, es una boya de 2 metros, es una boya que se nota ya de material mucho más resistente, ¿cierto? Obviamente la marca a veces te vende, ¿cierto? Esta es una Alcyon, esta es una boya, estamos hablando de 150, 180 dólares por lo menos, ¿ya? Entonces, claro, es una boya cara, pero es una boya que se nota que es de calidad, es una boya que yo uso solamente para el tema del buceo técnico, no la uso para otra cosa, la cuido como hueso santo con lo que cuesta, ¿cierto? Tanto en su acarreo, ¿cierto? En su lavado, etcétera, etcétera. Pero es una boya que el día de mañana yo la necesito, ¿cierto? Que me saque con 3, 4 botellas y otro compañero, y es una boya que te va a responder y te va a sacar hacia la superficie con relativa tranquilidad, una boya que no se va a hundir, no se va a ir abajo, ¿cierto? Si es una boya muy pequeña. Entonces, a mi forma de ver, dependiendo de qué es lo que yo quiera hacer o cuál sea mi objetivo con la boya. Si yo soy un buzo básico, soy un buzo que estoy principiante, ¿cierto? Y soy un buzo que estoy iniciándome en el buceo, una boya de 1,40 m va a andar súper bien, no te va no te va a generar gran volumen, ¿cierto? Y te va a permitir trabajar tranquilamente con la boya. Pero si ya soy un buzo que viajo, ¿cierto? Que me gusta hacer viajes de buceo, donde voy a necesitar tal vez una boya que me señale claramente dónde estoy, producto, por lo menos si me pierdo por ahí, que sea bien visible, ¿cierto? Tal vez estoy pensando en una boya de más de 1,60 m, 1,80 m por lo menos para poder, ¿cierto? Tener tranquilidad para bucear. Dígame, don Sepu. Rising Hand. Rodrigo, buenas noches. Buenas Muchísimas noches. gracias por la charla, Nada. está buenísima. Lo que quería preguntarte es justamente, ¿cuánto aire tenemos que ponerle a la boya para que te pueda elevar? Porque comprendo que lo que dices justamente ponerle para que se estire y empiece a irse para arriba, pero ¿cómo sabes cuánto aire ponerle a la boya para que realmente sea una herramienta que te va a llevar hacia arriba? Excelente pregunta, muy buena. Personalmente, ¿cómo lo percibo yo? Primero, yo lanzo la boya siempre entre 15 y 20 metros, preferentemente desde los 20 metros. Siempre lanzo la boya desde 20 metros. A no ser que obviamente esté haciendo un buceo a menor profundidad, que obviamente va a diferir de lo que estoy planteando. Pero en general, nuestros buceos van por debajo de los 20 metros o 20 metros como mínimo, ¿cierto? Si va menos, va a diferir un poco lo que les voy a explicar. Cuando yo inflo la boya a 20 metros, la inflo hasta que llega al punto de generar tensión. Entonces, cuando yo inflo la boya, lo primero que me voy a fijar es la profundidad a la que estoy, 20 metros. Fantástico. Comienzo todo el armado de mi sistema, ¿cierto? Y liberación de la boya, preparación de mi carrete, miro mi profundidad, 20 metros. Suele ocurrir que cuando estoy en ese proceso, miro mi profundidad, 24 metros. Entonces, ahí tenemos un problema de control de flotabilidad y eso significa que debo mirar mi profundidad con mayor frecuencia. Miro nuevamente, ¿cierto? Mi profundidad, sigo trabajando 20 metros, sigo trabajando 20 metros. Le coloco aire, ¿cierto? A mi boya y le coloco un poquitito de aire solo para que se extienda hacia arriba, lo suficiente para que se extienda hacia arriba y no me moleste en el inflado final. Sea por el método que sea que lo voy a inflar, ya sea por la boca, ¿ya? O por medio de mi regulador Octopus, en el caso del buceo recreativo, ¿cierto? Y en el caso del buceo recreativo también les recomiendo que el Octopus en general, cuando lo trabajen así. En el inflado de la boya, lo trabajen en posición horizontal o eventualmente apuntando hacia abajo. Si ustedes lo usan apuntando hacia arriba, podemos tener la tendencia de que esto entre en flujo continuo y pudiese generar una complicación. Entonces, en general, si lo van a inflar, inflenlo con el regulador en posición horizontal o incluso apuntando hacia abajo. Eso también es importante. Entonces, una vez que yo lo inflé y ya el globo está relativamente hacia arriba, le voy a colocar suficiente aire para que genere tensión. En esa tensión
el globo eventualmente me va a llevar hacia arriba. Entonces en esa tensión voy a hacer una exhalación completa. Ya tengo mi globo listo, me preocupo durante esa exhalación que no haya nada que pudiese enganchar, verifico profundidad y lanzo el globo hacia arriba. Entonces, ¿cómo identifico cuánto aire colocarle? Hasta que el globo esté generando tensión que me comienza a llevar hacia arriba, donde boto todo el aire de mis pulmones, me preocupo que esté libre y lo lanzo hacia arriba. De esa forma les aseguro 100% que su boya llega 3/4 o inflada completa a la superficie. Vale, estamos. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Dígame nomás. Rodrigo, ¿tú recomendás que cuando tienes la boya tirarla en pareja, es decir, tu compañero frente a ti, cosa de cualquier cosa, con cortacable, y también te sirve para ver la profundidad? Cuando estás terminando tu profundímetro, si tu compañero está al frente, tú sabes que está a la profundidad adecuada. Sí, mira, respecto sí, nos estamos yendo como algo bien, tal vez extremo, ¿cierto? Porque lanzar la boya debiese ser algo que lamentablemente no ocurre tanto como debiese ocurrir en el mundo en general. La boya está siendo algo que ya desde los open water se le está inculcando, así como por ejemplo se les inculca que tenga su máscara, que tenga sus botines, idealmente su computador de buceo, ¿cierto? La boya debiese ser un elemento que se utilice a diario en los buceos. Todo el mundo debiese tener una boya. Hoy día prácticamente casi todo, es raro que nosotros veamos a alguien sin computador. Qué sé yo, 15 años atrás era raro ver a alguien con computador, 15 a 20 años tal vez. Era raro ver a alguien con computador. Todavía por ahí hay algunos buzos antiguos que llegan a bucear y te dicen, no, yo no buceo con computador, yo aquí miro mi tiempo, mi profundidad, ¿cierto? Vienen con un reloj profundímetro. Entonces, lo mismo lo vamos a traspasar a la boya. Hoy día no es tan frecuente que la gente tenga su boya personal, ¿cierto? Y lamentablemente no se ha inculcado tanto, pero cada día encuentro que se hace más hincapié en que es necesario utilizar la boya desde el curso básico, ¿cierto? En la mayoría de las certificadoras están enseñando el uso de la boya, pero falta más fortaleza por parte de los instructores, de que lamentablemente me llegan a mí. O sea, yo cuando hago cursos de instructores, a los instructores les enseño a hacer un lanzamiento de la boya y la verdad debo reconocer es que la mayoría no saben ni siquiera utilizarlo. Entonces, mal podrían enseñar a sus alumnos a que la usen. Entonces, hay que fortalecer un poco más eso. Entonces, lanzar la boya con el compañero, a mi forma de ver, sí, por lo menos estar de acuerdo y estar cerca que estamos lanzando la boya, pero lo más importante es que si yo lanzo la boya de forma correcta, no debiese tener ningún problema de enganche. Si siempre me preocupo de que no haya ningún loop, de que no haya ningún corderito bailando, no debiese ni tener ningún problema. Si es una forma en que tú y tu compañero bucean habitualmente y en el lanzado de boya lo hacen relativamente cerca, obviamente no hay que hacerlo tan cerca tampoco, sino las boyas van a tender a enredarse. Sí, no sé si es algo como que yo les diría, se los recomiendo, pero me parece fantástico tirar la boya a superficie con tu compañero relativamente cerca, ¿cierto? Y observándose al mismo tiempo para que no tengan ningún problema. Vamos a leer aquí si hay alguien que más tiene alguna pregunta. Ok, no sé si hay alguien que más que tenga alguna pregunta. Tenemos bloqueos, tipos boyas, tipo de forma de lanzar. Sí, no sé, hemos cubierto más o menos todo lo que queríamos cubrir. No sé si hay alguien que tiene alguna duda, alguna consulta más respecto al tema. No, bueno, principalmente hacer hincapié en el uso de la boya, que cada uno tenga su propia boya, que sea una boya de relativa calidad, ya esas boyas chinas definitivamente no. Estos carretes, boya de backup, Lazo Sub me pregunta boya de backup. Sí, eventualmente es que va a depender del tipo de buceo. Si yo voy a hacer un buceo grupal, voy a llevar, me pregunta si es recomendado llevar una boya de backup. Si voy a hacer un buceo grupal, que hay un montón de gente a un lugar relativamente cercano, no es un lugar donde va a ser expuesto, donde no hay corriente, tal vez sea un buceo sencillo, a lo mejor
a lo mejor no necesariamente llevamos una boya de backup. Si vamos a hacer un buceo en una zona expuesta, por ejemplo, vamos a hacer un viaje y nos vamos a ir a hacer buceo, ¿cierto?, en lugares que son aislados, apartados, zonas de corriente, sí, definitivamente sería bastante bueno llevar boyas de backup. Incluso es más, hay cierta comunidad del buceo que practica una técnica de lanzamiento de boya con una boya de backup en la cual la boya naranja, boya de color naranjo, es la boya que se va a lanzar en caso de que no haya ningún problema y esté todo bien, ¿ya? Y por otra parte, boya amarilla es la boya que se va a lanzar en el caso de que haya algún problema. Entonces, si yo previamente en mi briefing señalé, todo el mundo tiene dos boyas, una naranja y una amarilla. Si alguien lanza la boya amarilla es porque hay algún problema y eventualmente alguien de la tripulación o alguien del barco pudiese bajar a ver cuál es el problema que tiene, súper, ¿cierto? Si no, llevar una boya de backup en buceos cercanos a la costa y que no impliquen cierto riesgo, no creo que sea necesario, pero en buceos que son más expuestos, sí, definitivamente llevar un boya de backup, boya y carrete incluso de backup, es una buena idea. Lo que pasa es que empieza a aumentar el volumen de cosas que llevamos y, como les decía, lo ideal no es llevar cosas colgando. O sea, si yo llevo mi boya, es ideal llevarla bien adherida. Algunos chalecos tienen por ahí algunos lugares que se pudiese colocar la boya bien adherida y que no vaya bailando colgando. Si tengo traje seco o traje húmedo con bolsillos amplios, llevarlo en el bolsillo, y el carrete, tal vez que sea algo más pequeño, llevarlo enganchado. Cada buzo debería lanzar su boya siempre cuando lanzamos la boya. Cada buzo sí. Entonces, el CEPU me pregunta, ¿cada buzo debería lanzar su boya siempre? ¿Y cuando lanzamos la boya? ¿Cada buzo debería lanzar su boya siempre? ¿Debería llevar su boya? Sí, 100% sí. Eso sí, debería ser norma hoy día. De hecho, es norma establecida en el mundo del buceo. Hoy día es norma, no es una norma tal vez establecida como que debo llevar un regulador principal y un regulador de alternativo, pero cada día está siendo más norma y va a ser prontamente va a ser algo mandatorio para todo el mundo que debiese tener su propia boya. Y la otra pregunta era, ¿cuándo lanzamos la boya? ¿Cuándo lanzamos la boya? La boya la lanzamos cuando vamos comenzando el ascenso, ¿cierto? Yo siempre recomiendo lanzar la boya entre 15, 20 metros. 20 metros para mí es lo ideal. Si estoy haciendo un buceo entre 25, 30 metros, ¿cierto? Comienzo mi ascenso, me voy poniendo de acuerdo con los compañeros, quiénes son los que nos vamos a ir hacia arriba, quiénes son los que estamos juntos mientras vamos ascendiendo. Ok, estamos listos, ya sabemos quiénes son los que vamos hacia arriba, y ya comienzo a preparar mi boya mientras voy ascendiendo. Llegué a 20 metros, probablemente mi sistema ya lo tengo más o menos armado, termino de enganchar, 20 metros me detengo, hago el lanzamiento de boya, ¿cierto?, hacia la superficie. Entonces, ¿en qué momento lo hago? Lo hago en el momento que ya voy ascendiendo. ¿A qué profundidad? Mi buceo, mi recomendación es que lo hagan a los 20 metros. Alguien me pregunta en corriente. Y el buceo en corriente, con boya puesta. Ok. Ascenso, el lazo, me estáis preguntando si buceo en corriente, ¿cómo lo hago? ¿Cierto? Buceo en corriente, la boya ideal es lanzarla desde el fondo. O sea, iniciar mi ascenso ya con la boya en superficie. ¿Por qué? Porque obviamente no voy a hacer todo el buceo porque no es tan cómodo hacerlo con la boya en superficie, producto de que va a generar mucha tensión y eso me va a mantener más preocupado del tema de la línea y la boya que del buceo propiamente tal. Por lo tanto, en el buceo en corrientes la voy a lanzar una vez inicie mi ascenso. Inicio mi ascenso, lanzo la boya, ¿para qué? Para que ya el botero esté claro de dónde estoy, y en ese periodo de ascenso o de parada de seguridad o de descompresión que tenga que hacer, ya se sepa claramente dónde voy a parar y dónde voy a salir una vez que yo ascienda a la superficie. Entonces, lanzar la boya en buceo en corriente desde el ascenso, mi botero ya tiene claro dónde estoy y dónde voy a ir a salir. Después alguien me pregunta respecto al enrollado. ¿Para alguna técnica especial para enrollar? Sí. Una técnica bastante buena para enrollar es, para que no se genere coca en el enrollado, ¿cierto? Es enrollar para un lado, ciertas vueltas. Lo primero es enrollar bien parejo,
¿ya? Cosa que no se vaya acumulando a un costado. Y lo otro muy importante, cuando enrollo y la línea la enrollo súper apretada, bien firme, cosa que si esto queda medio suelto, por ahí, ¿cierto? Se seca, después se vuelve a mojar y esto va a quedar relativamente así, ¿ya? Y si esto queda relativamente así, medio suelto, ¿cierto? Eventualmente se podría salir una vuelta y esto sí me va a generar un súper problema porque esto pudiese generar un enredo, ¿ya? Entonces, lo primero es que el enrollado va a ser parejo, el enrollado va a ser bien apretado y voy a enrollar con vueltas para un lado, ¿cierto? Y voy a enrollar con vueltas para el otro lado. Y esto lo que va a hacer es va a ir anulando la vuelta o el giro que le voy dando yo a la línea. Si lo hago siempre hacia un lado, la línea lo que le ocurre es que genera una torsión, ¿cierto? Que cuando después yo quiero trabajar con ella, eventualmente podría pasar esto que se enredara, ¿ya? Entonces, para evitar eso, primero extenderla bien, ¿cierto? Cuando yo enrollo vueltas para un lado, lo giro y después continúo vueltas para el otro lado, después lo giro, vueltas para un lado, siempre bien firme. Eso es lo ideal. Me enrolle. ¿Alguien más que por ahí quiera preguntar algo? ¿No? ¿No hay más preguntas? Ok. Estamos entonces, muchachos. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar por ahí? ¿No? Doctor, buenas noches. Sí, dígame, Vicente, Mi dime. nombre es Vicente. Una consulta. El tema, bueno, el chaleco que nosotros tenemos también tiene un sistema de inflado. Más, digamos, la presión y el globo, en este caso, ¿cuánto más o menos la presión que estaríamos elevando o asimilando abajo? Porque cada ciertas capas hay una presión tipo atmosférica. No, no te entendí bien la pregunta. No te entendí bien la pregunta, Vicente. Mi tutor, mire, los chalecos que nosotros usamos para bucear ¿Sí? también tienen un sistema de inflado, ¿cierto? ¿Sí? ¿Claro? Más la presión, digamos, en este caso de la boya o el globo que tengamos, genera alguna implicación para nosotros bucear, Ya. porque hay unas capas de atmósfera. Ahora entendí más o menos tu pregunta. Si es que la boya va a generar algo de flotabilidad positiva. Cuando yo lanzo la boya, yo me quedo en mi lugar, ¿cierto? El carrete lo voy a liberar completamente para que el carrete se vaya desenrollando, por lo tanto no genera ninguna fuerza hacia arriba a la boya. ¿Ya? El único momento en que la boya genera una fuerza hacia arriba es cuando ya lo estoy terminando de inflar, la terminé de inflar y en ese momento yo voy a exhalar completamente para evitar que esa presión de la boya me lleve hacia arriba. Chequeo profundidad, está todo ok, perfecto, libero, no hay nada enganchado, está completamente libre la línea, y esto cuando se va hacia arriba deja de ejercer fuerza hacia arriba, ¿ya? Por lo tanto, la flotabilidad la sigo controlando solamente por medio de mi chaleco. Una vez que la boya ya está en superficie, la gracia que tiene es que cuando voy enrollando y voy ascendiendo, me permite que vaya haciendo un ascenso constante hacia la superficie a una velocidad constante. No supero la velocidad de ascenso, ¿cierto? No me voy hacia abajo, que a veces pasa que en el ascenso la gente va hacia arriba, va hacia abajo, va hacia arriba y hacia abajo, genera un ascenso constante, parejo, que es lo ideal para el ascenso, ¿ya? Pero el resto de la flotabilidad la sigo manejando solo con el chaleco. Valentina, dime nomás. ¿Se escucha? ¿Sí? Si nos podíais contar cómo era el tema del cuidado después del uso, el lavado, cómo se guarda. Eso, vale, fantástico, excelente pregunta, gracias. Entonces, estamos claros por esa parte, y alguien me dijo, ¿cuándo enrollamos la boya? Ok, perfecto. Entonces, sobre lavados posteriores, perfecto, la técnica, listo, estamos. Entonces, primero, ¿cuál es el lavado y cuidado que nosotros debiésemos darle a nuestra boya? Primero, me salí fuera del agua, ¿ok? La boya va a quedar completamente inflada. ¿Ok? Me salí fuera del agua, la boya quedó completamente inflada. La boya inflada, engancho mi carrete, ¿cierto? Al mosquetón y entrego en el barco la boya inflada con el carrete, con el mosquetón, todo bien firme, cosa que
me desligo completamente de eso y que suba el bote arriba inflada completamente. ¿Ya? No se hagan problema con eso, así ya queda visual arriba del bote, nadie la va a pisar, nadie la va a pasar a llevar. La subo arriba del bote. Una vez que yo ya estoy arriba del bote, recupero rápidamente mi boya, ¿cierto? Voy desarmando, saco carrete, saco gancho, lo voy guardando, idealmente llevar todo esto en un bolsito en el bote. Agarro mi boya, la enrollo, simplemente la meto al bolsito y me la llevo. Una vez que yo llegué al centro de buceo, no necesariamente en el centro de buceo van a tener una manguera donde yo pueda lavar, ¿cierto? Con agua corriendo, no necesariamente. Pero sí, cuando llego a mi casa le voy a dar un buen lavado. Un buen lavado implica, la primera, colocarle agua por dentro. Entonces voy a abrir este orificio. No tiene orificio la mía, es sellada, ¿cierto? Por aquí entonces voy a colocar la manguera y la voy a llenar de agua. Igual cuando lavo el chaleco compensador. Voy a lavarla muy bien por dentro y después por medio de la válvula de purga la voy a vaciar completamente la boya. Y la boya la voy a guardar colgada. No la voy a guardar enrollada. Si yo la boya la guardo enrollada, ¿cierto? Producto de la presión que va a ejercer el elástico, ¿cierto? El material pudiese eventualmente con estos elementos plásticos estarse rozando, ¿cierto? Y esa parte de ahí la voy a ir desgastando. ¿Cómo guardo mi boya? Inflada o relativamente inflada para que no se peguen las paredes, ya relativamente inflada, y la guardo colgada. No la guardo enrollada. Ahora, si hay alguien que me dice, pucha, es que yo no tengo espacio, vivo en un departamento súper chico y la única posibilidad es guardarla enrollada. Bueno, no hay nada que hacer. Si hay alguien que tiene el espacio para poder hacerlo, guardarla enrollada. Ahora, ¿se puede dejar secándose? Sí, a la sombra, obviamente, como cualquier equipo de buceo que no lo dejamos al sol, lo dejamos a la sombra, ¿ya? Pero estas boyas están diseñadas para que duren eternamente, aunque tengan agua por dentro, ¿cierto? Esa humedad no va a generar nada. Mientras sea agua dulce, el agua salada genera, acuérdense que el agua salada tiene minerales, tiene sal, tiene un montón de elementos que sí van a hacer que después se pegue, etcétera, etcétera. Entonces, le colocamos agua dulce, con agua dulce de la llave basta y sobra, siempre que sea agua relativamente buena, no como la que encuentran en algunas playas por ahí, que es agua media salada. Agua dulce la llenamos, enjuagamos bien y después lo botamos el agua y la dejamos la boya colgadita, relativamente inflada. Yo no la inflo por completo, pero las guardo, todas mis boyas se guardan colgadas. ¿Alguna otra pregunta que alguien tenga por ahí? ¿No? Si no tenemos más preguntas, estamos entonces. Estamos súper entonces. Muchas gracias, vale, gracias a todos, gracias por participar. Encantado de poder compartir mis conocimientos con ustedes. La próxima semana tenemos charla de nuevo, igual el día miércoles, ¿cierto? Vamos a hablar de buceo técnico y el buceo en solitario, solo diving. Así que una charla que va a ser bastante interesante para poder compartir experiencias. Lazo Sub ahí nos va a contar su experiencia, su historia. Le vamos a pedir que nos cuente su historia. Muy agradecido de que hayan participado conmigo, encantado de poder compartir, como les decía, mis experiencias y mis conocimientos con ustedes. Así que nos vemos, muchas gracias. Rodrigo, muchísimas gracias, Vale. Espectacular la charla. Súper, vale, gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Rodrigo. Vale, de nada. Chao. Gracias, Rodrigo. Chao, nos Vale, vemos. chao.